Hace poco tiempo, un par de años aproximadamente, el hermano de un familiar allá por Texas recibió una noticia bastante triste y que le impactó tremendo esta noticia. Fue a un chequeo rutinario, o más bien anual, de salud. Y en este chequeo le detectaron cáncer. Una persona de aproximadamente 50 años. Y cuando recibió la noticia, tanto fue el choque emocional de tal noticia, que a partir de ahí, en cuestión de 3 días dejó de comer, su salud empeoró y en 3 días falleció. Y el doctor llegó a la conclusión que no fue el cáncer que lo mató, sino el choque de la noticia. Fue algo impactante y todo el mundo estaba sorprendido por la noticia. Creo que no todo el mundo está preparado para recibir tales noticias. Y considero que en muchos casos de nosotros mismos, si recibiéramos una noticia de tal grado, algunos de nosotros reaccionaremos de la misma forma. Así es que vamos a examinar en esta ocasión una historia bíblica de Jesús, donde también recibe tanto él como los demás la noticia. Aunque él ya sabía de anticipación lo que acontecería, pero mucha gente no estaba preparada. Y aún el hecho de saber lo que habría de acontecer no significa que estaba exento a evitar un destino, a un futuro. Así es que esto nos lleva al tema del día de hoy, que continuamos en el Evangelio de Juan. Y estamos hoy en un pasaje un poquito largo, capítulo 12, versículos del 27 al final de este capítulo. Así es que los que gusten acompañarme en la historia pueden mantenerse del 27 en adelante para hablar del tema que nos toca el día de hoy, titulado Jesús anuncia su muerte. Jesús anuncia su muerte. Este pasaje lo dividí en 3 bloques, 3 secciones para acortar el tiempo. Así es que solamente voy a leer algunos versículos y lo demás lo vamos a estar dialogando a través del mensaje. En el 27 comienza la historia. Ahora está turbada mi alma, dice Jesús. ¿Qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Al contrario, para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Ya lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Aquí la historia de Jesús anunciando su muerte, con la expresión de decir que su alma está turbada, que su alma está angustiada, que su alma está en aflicción, en dolor, por lo que sabría que estaba a punto de acontecer. Y comienza con una pregunta retórica: ¿qué diré? ¿Cómo responderé? ¿Cómo accionaré a esta situación? Y la pregunta dice: Padre, sálvame de esta hora. Y no lo dice como decir que quería huir de esta situación, sino al contrario, es una pregunta retórica, una pregunta de decir: ¿es acaso que debería de reaccionar de esta forma? Pero ahí mismo, en ese versículo 27 dice: al contrario, es precisamente para esto que he venido, para esto que he nacido. Entonces, el deseo de cumplir la voluntad de Dios era el propósito principal de Cristo Jesús. Y Él nos enseña que a pesar de que pase lo que pase,
nuestro propósito es de cumplir la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, como siempre, apunta a lo alto, a los estándares mejores de este mundo, sin confundir nuestra voluntad particular o personal con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está siempre en lo alto, no en el mundo. Por eso esta pregunta es como decir, ¿debería retractarme y pedir la liberación de esta hora? Pero es precisamente el propósito de pasar lo que iba a pasar, que Jesús viene a la tierra, que Jesús se encarna, que Jesús se despoja de toda divinidad. Y al instante somete sus emociones y sus deseos naturales a la voluntad de Dios. Tomó su cruz y se dirigió decididamente al destino que estaba ya plasmado desde la fundación del mundo, la muerte. Ahora, el proceso que iba a pasar, naturalmente como humano lo confrontó y también como humano pasó algunas áreas que nosotros pasaríamos. Si nosotros recibimos la noticia que tenemos cáncer terminal fase 4, o sea, el doctor te está diciendo vas a morir, y no importa quiénes seamos, hay efectos emocionales y espirituales. Pero con todo y eso, Jesús nunca perdió la dirección, nunca perdió el enfoque. Y eso nos enseña a nosotros también que a pesar de lo que estemos viviendo o de lo que un día vivamos, debemos enfocar nuestro enfoque en esa dirección, en cumplir la voluntad de Dios. Entonces, cuando Jesús toma su cruz, Él glorifica al Padre. Y al glorificar el Padre responde con una voz del cielo. Aunque en esta ocasión solamente dice que vino una voz del cielo, pero en otras partes, cuando Jesús es bautizado o en el monte de Getsemaní, literalmente la escritura en el lenguaje original dice, y el cielo se rompió y una voz vino y glorificó a Jesús. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A Él oídle. O en este caso, he glorificado y volveré a glorificarlo otra vez. La voz del Padre confirma la decisión del Hijo. Una voz audible que no es muy común, que de hecho, esta voz fue pública. Porque a lo largo de la Escritura, Dios revela su voluntad a sus siervos, a sus profetas, a sus reyes, a quienes Él haya consagrado para sus diferentes causas. Dios revela a sus siervos y siervas por sueños, por visiones audibles o de la forma como Dios lo haga. La revelación de la voluntad de Dios no es algo raro. Y de hecho, estoy completamente seguro que en varios de nosotros Dios ha revelado su voluntad de manera audible, literalmente audible, como una conversación entre dos personas, entre dos amigos, entre padre e hijo. Pero lo distintivo de esta situación es que una voz como de parlante, una voz pública, una voz venida de lo alto. Y enseguida Jesús dice que esto no fue solamente por causa de Él, sino por causa de los demás, para que los demás escucharan, para que los demás creyeran, para que los demás dieran testimonio de lo que estaba pasando. Eso no fue por causa de Jesús,
porque sabemos que a lo largo de todo el Nuevo Testamento Jesús se aislaba para tener esa comunicación íntima con su Padre. Y sin embargo, para la multitud tuvo una interpretación distinta. Para algunos fue un simple sonido incomprensible. Algunos dijeron que era el estruendor de un trueno, de un relámpago. Otros dijeron que era la voz de un ángel. Recordamos otras historias como, por ejemplo, la historia del apóstol Pablo en la ruta a Damasco, cuando tuvo una visión y de repente Jesús estuvo hablando con él y los demás no entendieron qué pasó. Tuvieron miedo, sintieron que estaba pasando algo sobrenatural, pero no entendieron. ¿Recuerdan cuando a Daniel también tuvo una visión y un ángel se apareció y todos los demás simplemente escucharon cosas, voces, truenos, sintieron miedo, terror, pero no entendieron ni vieron lo que estaba pasando? Y pareciese que también la condición espiritual de las diferentes personas presentes, los que estaban aledaños de Dios, simplemente escucharon un retruendo en el cielo. No entendieron nada. Y como los escépticos de aquellos días o los escépticos de hoy quisieron encontrar una explicación natural a un fenómeno sobrenatural. Como cuando tenía 18 años, cuando decía que todo tiene una explicación científica. O como los ateos dicen, no hay Dios. A pesar de que todavía en el siglo en el que estamos, con toda la ciencia tan avanzada, todavía no alcanzamos a entender nuestro propio cuerpo, todavía no alcanzamos a entender la capacidad de la mente, todavía no conocemos los fondos de los océanos, todavía no hemos explorado ni otros planetas, mucho menos conocemos el fin de la infinidad del universo. Vanidad de vanidades. Los que estaban aledaños de Dios simplemente escucharon un ruido. Eso fue lo que escucharon. Pero seguramente otros de los discípulos tuvieron una percepción espiritual acertada y escucharon que Dios estaba glorificando a su Hijo. De la misma forma, cuando Dios se manifiesta, es muy probable que no todos los que estemos presentes alcanzaremos a discernir las cosas sobrenaturales, porque no todos estamos conectados con Dios. No todos estamos armonizando con el Espíritu de Dios. Las cosas espirituales son discernibles a los que están madurando, a los que son maduros espiritualmente hablando. Pero no todos alcanzamos a discernir las cosas espirituales. Cuando la voz de Dios vino, tuvo su propósito en dar testimonio de lo que el Hijo estaba diciendo, porque fue una respuesta espontánea a la oración pública que Jesús estaba haciendo. En esta ocasión Jesús estaba orando en voz alta a los oídos de los presentes, y a los oídos de los presentes hubo una respuesta inmediata a la oración de Jesús. Dios estaba hablando tanto por voz, pero también por palabra. Pero los hombres de mentes embotadas simplemente no alcanzaron a discernir la voz de Dios. De la misma forma, en nuestros tiempos, una mente embotada, cauterizada, un corazón duro, no alcanza a discernir la voz de Dios. Por lo tanto, nos lleva
a esta aplicación cuando nos sentimos en medio de la tribulación o el dolor o el llanto, lo que estemos viviendo, y nos sentimos como que nuestras oraciones están rebotando del techo de nuestra casa, o como si nuestras oraciones simplemente fueran desvanecidas por el aire que está alrededor de nosotros. Pero nos hemos preguntado si nuestra condición espiritual está conectada con Dios, porque es el pecado el que contrita al Espíritu de Dios. Tasker, un comentarista, comenta que la práctica semítica de expresar comparaciones, contraste, esta expresión de decir que es por nuestra causa, indica que la voz debería de servir para llevar a la multitud a creer en Jesús como el Hijo de Dios. Pero el anuncio de la muerte de Jesús ya es el final del ministerio público de Jesús. Ya una gran cantidad de personas, por miles, vieron todo tipo de milagros. Hubo sanidad de leprosos, paralíticos, cojos, manos secas, enfermedades, fiebres. Hubo resurrección de muertos. Hubo una gran variedad de milagros. Específicamente en el Evangelio de Juan, solamente este autor da a conocer 7 milagros. 7 milagros que llevan a ir más allá de la lógica de la ciencia, que están rompiendo con las leyes naturales. Jesús camina en agua. Jesús multiplica el pan. Jesús da vista a un ciego de nacimiento. Y uno de los más grandes, Jesús resucita después de 4 días a un muerto. Y con todo y eso, hubo una gran cantidad de gente que simplemente se sentó en la idea de no creer. Pasara lo que pasara, no quisieron creer y tomaron esa decisión de incredulidad. Entonces, ¿sabe lo que significa una mente cauterizada? Cuando una persona se corta y por situaciones de lugar, de tiempo, de circunstancias, a veces simplemente se quema el nervio, la piel, la vena, para dejar de sangrar, para curar la herida de una o de otra forma. Una mente cauterizada es una mente que ya ha vivido tantas cosas que simplemente el corazón se cierra a recibir. A lo mejor en algunas mentes ya están cansadas de sufrir, se sienten pisoteadas por el mundo, por la gente, lastimadas por todo el mundo, y deciden simplemente cerrar su corazón para no ser lastimados. Pero un corazón cerrado es un corazón duro, es un corazón que no va a recibir, pero tampoco va a ofrecer. Cuando la voz del cielo confirma la fe de quienes tenían una percepción espiritual, no todos escucharon lo mismo. No todos discernieron esta voz de Dios, porque muchos habían tomado la decisión de endurecer su corazón. Entonces ahora vamos a ver el propósito de la cruz. A partir del versículo 31 dice: ahora es
el juicio de este mundo, ahora será echado fuera el príncipe de este mundo, y yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Esto decía dando a entender de qué muerte había de morir. La obra de la cruz fue un golpe directo, en primer lugar, a Satanás, una guerra cósmica que desde los comienzos, desde la fundación de la tierra, se venía suscitando entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, entre la verdad y la mentira. En todas partes vamos a ver la Escritura mencionando al adversario, cómo ha arrastrado al mundo entero. Pero no solamente el mundo natural, también el mundo espiritual. La esfera donde la tercera parte de los ángeles que servían a Dios directamente también fueron decididos, también fueron engañados. Y ahora, a través de la muerte, Jesús pisa la cabeza de la serpiente antigua. Esto entonces es una obra de victoria. Porque aunque para recibir la gloria, primero tuvo que pasar por el sufrimiento, dar su vida, y entonces sería glorificado. Una persona de fe, antes de ser glorificada, también deberá pasar por un proceso de sufrimiento. En medio de este proceso nosotros crecemos. Aprendemos a valorar, aprendemos a apreciar, aprendemos a amar, aprendemos a perdonar. Sin sufrimiento no hay entendimiento. Sin sufrimiento no hay glorificación. En esta historia la cruz fue necesaria para destruir a Satanás y para recibir la gloria de Dios. Por lo tanto, cuando dice, cuando sea levantado, no se refiere necesariamente a la resurrección, se refiere a la crucifixión. A la crucifixión. Y la ironía, o la aparentemente contradicción, es de saber que mientras la crucifixión es un juicio, o era un juicio dado a los criminales, a los pecadores, era algo humillante, vergonzoso, cruel, odiado por el mundo, repugnante en todo sentido de la palabra. Pero aquí Jesucristo dice que es como un imán maravilloso y que Él atraería al mundo hacia la cruz. O sea, en el pasaje anterior decía que a menos que el grano no muera, no puede haber vida. A menos que nosotros no muéramos a nuestra vieja naturaleza, no podemos pasar por una regeneración. Habrá un tipo de sacrificio y para cada uno de nosotros lo percibimos de una forma distante. El nivel de sacrificio, hasta dónde queremos tomar la cruz, hasta dónde queremos llegar a ser parte de la voluntad de Dios, de ir más allá de solamente los días de servicio, de ir más allá de solamente una tradición bajo la cual fuiste criado por tus padres o alguien, un buen amigo, un buen compañero de trabajo, alguien te dijo, ve a la iglesia para que seas salvo. El sacrificio que cada uno de nosotros va a tomar implica diferentes connotaciones. Mientras que uno se saldrá fuera de la comodidad para dar un billete al necesitado, para otros comprará ropa y vestirá al desnudo, para otros en lugar de ir de vacaciones visitará unas cárceles, para otros servirán de formas distintas, para otros
Dejarán la comodidad de su propia vida para servir a Dios. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a sacrificarnos? Pero vamos al siguiente bloque. Y es que en el siguiente bloque, después de haber pasado la revelación de Dios desde lo alto, ahora viene la respuesta. Lo que significa para nosotros esa cruz. ¿Qué significa personalmente en tu relación con Dios la cruz en tu vida? ¿Qué significa? He escuchado interpretaciones como decir que el simplemente hecho de que tú te hayas casado con tu esposa ya es un gran sacrificio y por eso debo de tomar mi cruz, porque tomamos mi matrimonio como un verdadero martirio y sacrificio. Cuando estamos cerrados, estamos por allá en el polo norte, en el polo sur. El sacrificio es verdaderamente cumplir la voluntad de Dios. Y eso implica que algunas personas van a dejar su trabajo por causa del Evangelio. ¿Quieres ganar dinero en los días que se adora a Dios? ¿Quieres dejar de asistir al templo por el hecho de ganar dinero? Algunos de nosotros debemos de hacer cambios radicales para poder alinearnos con la voluntad de Dios. Y con todo y eso, a pesar de la infinidad de milagros, a pesar de lo que hemos visto ya en casi 12 capítulos, hubo gente que simplemente decidió no creer. Y este bloque es la incredulidad de los judíos. Pero quiere decir que había una multitud enfrascada en dificultades intelectuales que no podían racionalizar, que no podían entender. Pero el asunto no era intelectual, sino era moral. La gente, el pueblo escogido por Dios, ya habían pasado casi 2 milenios. ¿Y cuánta gente estuvo rechazando continuamente a Dios? Se calcula que aproximadamente 2 millones de israelitas salieron de la esclavitud de Egipto. Y solamente 2 personas pudieron ver cabalmente, plenamente, la promesa cumplida de Dios en la tierra donde fluye leche y miel. 2 personas. Y Dios dijo de los demás: y todos aquellos que me tentaron más de 10 veces caerán en el desierto. Porque vieron sus milagros, escucharon su voz, y con todo y eso decidieron no creer. Después viene un periodo de casi 400 años, el periodo de los jueces, y se levantaron jueces para juzgar la tierra, pero dice al final de estos libros, cada quien hacía lo que mejor le pareciese. Seguían sin creer. Y después vienen reyes. Dios levanta un rey bueno, y después ese rey muere, y se levantan 10 reyes malos. Y entre más pasaba el tiempo, la gente se daba a la idolatría, se prostituía con otros dioses, se rehusaba a creer en Dios a pesar de la infinidad de milagros que se mostró al pueblo escogido por Dios. Y ahora llegamos en el Nuevo Testamento, donde Jesús hizo cuantos milagros de todo índole. Y la gente decidida en no creer. Y aquí 7 milenios después, generación tras generación, el libro de Romanos dice que la creación misma habla de la gloria de Dios y la gente sigue sin creer.
se hace una fiesta aquí a una cuadra y hay miles de personas viniendo a esta fiesta, se hace un servicio en la iglesia y las bancas vacías sobran. 7 milenios después, la gente está decidida en no creer. Y cuando Dios muestra los grandes milagros, entonces la gente comienza a murmurar, a hacer teorías, comienzan a usar las matemáticas avanzadas, la cuantofísica, comienzan a usar de todo para tratar de dar una explicación natural a un fenómeno sobrenatural, porque se quieren rehusar en atribuírselo a Dios. Hay gente que tiene enfermedad y simplemente, es algo, una causa natural de la vida. Hay gente que sufre de psicosis, ataques epilépticos. Hay gente que está huida de la mente, hay gente que tiene problemas mentales, hay gente que tiene todo tipo de cuestiones emocionales. Nació así, se cayó, le empezó a pasar, le dieron una noticia y empezó a sufrir de esto, enfermedades, sin saber que mucho de eso tiene una explicación espiritual. Pero como nosotros como personas nos rehusamos en creer en Dios, entonces queremos encontrar otra explicación que no venga de Dios. ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo dejará la gente de ser incrédula? Y sin embargo, a pesar de que Dios ha castigado a su propio pueblo con plagas, ataques nacionalistas de otros países, exilios y de todo tipo de juicio, como lo vemos exactamente en nuestros días, la gente se rehúsa en creer. Versículo 37 en adelante dice: pero a pesar de haber hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Estaba Juan hablando de un tema de incredulidad nacional. A pesar de que Cristo había hecho tantas señales, no creían en Él. Y su incredulidad era irracional. Por eso el autor de Juan está citando la profecía del profeta Isaías. Isaías, que está escrito en el capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? ¿Quién ha creído el anuncio de Dios? Que desde los principios de la creación del ser humano, Dios continúa revelándose a su creación. Y aquí su creación se rehúsa en creer que hubo un creador, que hay un creador. Como ya se había dicho, fíjense lo insólito de esta situación. Después de incontables señales, la gente simplemente endurece su corazón. Ahora vemos que esta situación corre en paralelo como a lo largo de las Escrituras. Tenemos el caso de Faraón. El Faraón, con su ejército, se consideraba invencible. Y Dios le dice: para esto mismo te he levantado, para que tu vida glorifique mi nombre. Y endurece el corazón del Faraón. Dios cegó los ojos, que se negaron en ver, y cerró ese corazón. Entonces, hay un plan divino aún en medio del endurecimiento, porque
mientras que Faraón tuvo que perecer en su corazón endurecido, él sirvió para glorificar a Dios. Y el endurecimiento condujo ahora a esta gente en cumplir el propósito de Dios. Y al final esa gente llevó a Jesús a la cruz y le puso una corona de espinas, pero era parte del propósito divino de Dios. Sabemos que a veces no entendemos palabras como todo funciona o todo trabaja para bien para aquellos que aman a Dios. Y si lo comparo con mi vida, entonces está diciendo que mi sufrimiento de alguna forma u otra es para bendecir y glorificar a Dios. Sí, muchas de las veces. Porque muchas de las veces estamos tan endurecidos que a menos que no haya tragedia, a menos que no haya dolor, a menos que no haya llanto, entonces nuestro ego, nuestro orgullo no se doblega delante de Dios. El rechazo de Jesús por parte de su pueblo nunca significó el fracaso de Dios, sino al contrario, estaba orientado para el cumplimiento del propósito eterno de Dios. Y eso es algo que nuestro entendimiento no lo alcanza a entender. Muchos de los profetas murieron y nunca vieron el cumplimiento de sus profecías. Tenemos a Abraham. Dios le prometió una descendencia incontable y murió y nunca la vio. Pero hoy nosotros damos testimonio de ese cumplimiento. Algunos de los padres quizás han estado orando por sus hijos por mucho tiempo y a lo mejor quizás no alcancen a ver el cumplimiento de esas oraciones, pero otros sí lo verán. De una o de otra forma, el propósito de Dios en muchas ocasiones es a largo plazo y otras a corto plazo. Y no siempre alcanzaremos a ver la totalidad del recuadro de lo que Dios está haciendo de manera individual con nosotros, pero también de manera global. El hombre, quien rechaza los intentos de Dios al revelársele a él, es un hombre que está sentenciado a una ceguera espiritual y que está también llamando la ira de Dios sobre tal persona. Cuando Dios agota la gracia en esta persona, entonces Dios comienza a endurecer el corazón de esta persona hasta el punto que esta persona vive para su propia destrucción. Vive para su propia destrucción. Y finalmente el endurecimiento de corazón será convertido en el pecado imperdonable. La incredulidad es la raíz de la blasfemia. En realidad, lo que Dios dice, que es la incredulidad, el único pecado que no será perdonado. Y aquí un mundo que está empapado de mucha incredulidad. Y con presopase en los tiempos. Tengo estas noticias que son palabras proféticas. Con preso vaya pasando el tiempo. Si ahorita somos 30, en 20 años seremos 10. Porque esto es lo que me está diciendo la palabra de Dios. No todos llegaremos al final, no todos llegaremos a la meta. Los que llegaremos, ¿quiénes seremos? No lo sabemos. El apóstol Pablo nos invita, el que cree que está firme, vea que no caiga, porque el tiempo probará verdaderamente nuestra fe. Dios dará corona de gloria a aquellos que se mantengan firmes. Hay 5 coronas. ¿Quiénes llegaremos hasta el final? Cuando venga el final de los tiempos.
Quizás porque algunos de nosotros seremos alcanzados por la muerte natural antes, pero otros seremos alcanzados literalmente por el fin del mundo. De una o de otra forma debemos de esmerarnos porque el juicio viene sobre los incrédulos. Entonces, una vez que Jesús tuvo esta charla, al final de los versículos, especialmente el 47, dice que Jesús se alejó y de una forma definitiva se escondió de la gente. Fue el final de su ministerio público. De aquí en adelante, todo lo que Jesús hizo en medio del pueblo, ahora finalmente llegaría a su fin. Porque de aquí en adelante, Jesús comienza a tratar de manera más privatizada con sus discípulos y sus apóstoles, porque ya el día de su muerte se acercaba. En el versículo 28 dice: el que me desecha y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado le juzgará en el día final, porque yo no hablé por mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me ha dado mandamiento de que he de decir y de que he de hablar. La palabra, el logos, es la palabra dada por Dios, citada por Jesús. Es una espada de doble filo, porque es capaz de separar lo falso de lo verdadero. Y en la expresión del día final se refiere literalmente en el día de la resurrección y juicio de entre los vivos y los muertos. El hombre, por lo tanto, tiene la libertad de escoger de estos dos caminos mientras aún estamos vivos. Cada uno de nosotros tiene toda una vida para tomar una decisión. Jesucristo vino al mundo para que todo el que cree en Él no permanezca en tinieblas, sino en la luz espiritual que nos guía al Padre, la luz moral que nos enseña la conducta y la forma de vivir, y la luz de la vida social, cómo representar el reino de Dios sobre la tierra. Entonces, rechazar la palabra de Dios es rechazar la vida eterna. Rechazar la palabra de Dios es rechazar el logos. Rechazar el logos es rechazar a Jesús. Rechazar a Jesús es rechazar la vida eterna. Y habla también aún de una condenación a aquellos que la rechazan. Son sentencia de muerte a quienes no le aceptan. Nuestros hechos nos van a juzgar a nosotros mismos, pero son las palabras de Jesucristo que nos van a sentenciar. La palabra, escuchen bien, la palabra de Dios es vida para quien la acepta, pero la misma palabra de Dios es sentencia de muerte para quien la rechaza. La Biblia misma es llamada el libro de bendiciones, y la Biblia misma es llamada el libro de maldiciones. Y luego vienen los profetas y nos dicen: escoge pues, escoge vida y prosperidad, o escoge muerte y maldición. Y tenemos toda una vida, pero no sabemos cuánto tiempo consiste esa vida. No sabemos cuándo esa puerta de la gracia será cerrada y se acabará. Por lo tanto, en el versículo 48 podemos decir que las palabras de Jesús también nos pueden condenar. Sus palabras son una sentencia. La palabra ordenada por el Padre y dicha por Jesús da la vida eterna. E ignorar la palabra de Jesús es invitar el juicio y la muerte eterna.
El árbitro final no es Jesús, sino es la palabra dicha. Y no solamente dicha, escrita en las Escrituras. Es irónico, paradójico. Para nosotros, aún en guerra espiritual, las oraciones de los santos son las oraciones entretejidas con la palabra de Dios, y estas palabras producen vida, cortan cadenas, desatan ataduras, restauran corazones, echan fuera demonios. Pero es la misma palabra que también es sentencia jurídica contra aquellos que no han creído, contra aquellos que no han sido convencidos, contra aquellos que todavía están alardeando con su vida eterna. Entonces, para nosotros, la exhortación, la revelación dada por Dios a través de la persona de Jesús, es la revelación que también nos invita, nos exhorta. ¿Cómo queremos utilizar la palabra de Dios? Para dar vida, para restaurar, para instruir, para enseñarnos, o simplemente queremos tener la palabra de Dios